Tiene la palabra el miembro informante del despacho de minoría, el diputado Mamerto Acuña. Nuevamente. Gracias, señora presidenta. Bueno, nuevamente hoy asistimos en esta oportunidad a tratar sobre la ley siguiente, que es una adhesión a las medidas fiscales relevantes y paliativas que ha sancionado la legislatura nacional, específicamente el artículo 103, que modifica la ley 24.196 de inversiones mineras. En esta oportunidad es la tercera vez que se modifica esta ley, la 24.196, y tenemos que proceder nuevamente a la adhesión. Para eso tenemos que remitirnos directamente a lo que dice el artículo 68 de la Constitución de la Nación, de la provincia de Catamarca, que establece en su articulado que las regalías pueden ser establecidas conjuntamente con la nación o por sí. Es decir, nos da la posibilidad, de, como en este caso, de que podemos adherirnos a esta ley o, valga la redundancia, tener la posibilidad de fijar por sí las regalías mineras que nos podemos cobrar a los emprendimientos mineros. Pero no es el caso, lo único que habla el artículo 68. El artículo 68 agrega, además, que deberá dársele participación a al departamento donde se encuentre ubicado el yacimiento minero, y habla específicamente del departamento. Lo que estamos tratando en este momento no es tan solo la adhesión que podamos tener a la ley de medidas fiscales relevantes y paliativas. Le pido por favor a los diputados y diputadas que hagan silencio para escuchar al miembro informante del despacho de minoría, por favor. Muchas gracias. Como lo decía, señora presidenta, no tan solo estamos tratando acá la adhesión o no al artículo 103, de la ley de las medidas fiscales paliativas y relevantes dispuestas por la Nación, sino también tenemos que tratar cómo se va a distribuir, porque el artículo 68 nos da la posibilidad de su adhesión o que la fijemos nosotros, pero también habla de cómo debemos distribuir la regalía. Y en ese sentido, hay dos artículos que debemos tener en cuenta, que es precisamente ese el artículo 68 y el artículo 171 de la Constitución de la provincia. ¿Por qué? Porque el artículo 68 nos dice que una parte de lo recaudado por regalías mineras debe ir al departamento donde se encuentre ubicado el tesoro. Y el artículo 171, donde se encuentre ubicado el yacimiento. Y el artículo 171 de la Constitución de la provincia nos habla de la formación del tesoro provincial. Todas las leyes que se han sancionado en materia de regalías han tenido siempre la distinción de separar lo que son artículo 68 y artículo 161. Es decir, tiene usted, por ejemplo, como antecedente, lo que es la ley 5128, la primera ley de distribución de regalías mineras, que fue, hay que resaltarlo, sancionado por unanimidad, repito, por unanimidad de toda esta legislatura, cómo se iban a distribuir las regalías mineras. Y en ese sentido distinguía específicamente que todo lo que sea de la distribución secundaria debía ser tratado específicamente y debía ir al departamento donde estaba ubicado el yacimiento. El otro, el artículo 171, si usted lo va a ver en el artículo 1 y 2 de la ley 5128, formaba parte del Tesoro Provincial. Pero lo que ha pasado a partir del 2011, directamente han venido una situación de hechos a ir coartando esa posibilidad que tenían los departamentos donde se encontraba ubicado el yacimiento, a disponer libremente de lo que eran esos recursos. Repito, el Estado provincial, llámese el Poder Ejecutivo provincial, tiene posibilidad de decidir sobre lo que está establecido en el artículo 171, lo que forma el Tesoro Provincial.
no por el artículo 68, porque eso no forma parte del Tesoro Provincial. Entonces, no son cuestiones donde el Ejecutivo Provincial tenga una decisión sobre qué hacer con respecto a esa cuestión. Entonces, como primera medida hemos tenido, o como primer antecedente hemos tenido un decreto del año 2002, donde se les quitaba a los intendentes, donde estaba ubicado el yacimiento, la posibilidad de disponer claramente de esos recursos. Y los mismos debían ser auditados, debían ser permitidos directamente por una ley provincial, específicamente los establecía a través del Ministerio de Producción y Desarrollo de ese momento. Es decir, les quitaba la posibilidad de lo que se había establecido en el artículo 68 de la Constitución de la provincia. Y las obras que se podían realizar únicamente eran obras que le competían a las provincias, es decir, obras netamente de competencia provincial, y poniendo a los intendentes, quitándole la posibilidad de decidir qué ahí se iba a hacer libremente en función de sus autonomías con el destino de sus recursos. Creo que esta ha sido una avanzada, la primera avanzada que tuvo el régimen de distribución de regalías mineras, tanto primarias y secundarias, con respecto por el gobierno de la provincia de Catamarca, por el Poder Ejecutivo Provincial. Después vinieron otras leyes, como el consenso fiscal, que en su capítulo primero lo único que hacía era decir a los intendentes que tenían que modificar en sus compromisos comunes, debían modificar el régimen de regalías mineras. O sea, se reafirmaba la posibilidad de avanzar nuevamente sobre las competencias que le correspondían exclusivamente a las provincias, hasta llegar hasta el decreto acuerdo 672 del 29 de abril del 2020, donde directamente es un decreto acuerdo dictado en los términos del artículo 184, donde directamente se le suspendió, se derogó la ley 5128, con la particularidad que en el artículo segundo decía que se dispone que el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución, es decir, por los recursos que les correspondían a los intendentes, la Ley de Presupuesto General y Cálculo de Recursos del Sector Público Provincial deberán incorporar en cada ejercicio fiscal una partida de recursos específica denominada regalías mineras y la de gastos de los proyectos de inversión. Es decir, establecía que los intendentes no podían tener injerencia sobre qué es lo que iba a hacer, lo que iba a pasar con los recursos que les correspondía y que por Constitución estaban establecidos. Repito, hay dos cuestiones: el artículo 68, que forma parte del Tesoro Municipal, y el artículo 171, que forman parte del Tesoro Provincial, donde el señor gobernador únicamente puede disponer sobre el artículo 171. Vemos nosotros, señora presidenta, que aparte de eso, y como corolario, se ha terminado dictando la ley 5642. La 5642 termina legalizando toda una violación a la Constitución de la provincia, puesto que en esa ley se establece que los intendentes podrán solicitarle al gobernador la inversión de los fondos que legítimamente les corresponden, y el gobernador podrá decidir si lo incluye o no en el presupuesto, cuando el artículo 68 de la Constitución de la provincia dice deberá. Entonces estamos cambiando un deber imperativo del señor gobernador por una cuestión facultativa que no le corresponde. Es por eso, señora presidenta, que al momento de tratar este proyecto de adhesión a las medidas paliativas
irrelevantes establecidas en el artículo 103 de la ley 27743, nosotros hemos creído conveniente también no tan solo legislar sobre qué porcentaje de regalías se va a aplicar a los emprendimientos mineros que aún no han comenzado, sino también la forma de distribución para volver a respetar lo establecido en la Constitución de la provincia de Catamarca. Es necesario hacerlo porque de lo contrario tendríamos una baja calidad institucional si no estuviéramos respetando la Constitución de la provincia de Catamarca. Es por eso que, como en otras modificaciones que se hicieron a la 24.196, en su primer artículo solicitamos o disponemos o aconsejamos adherirnos a las previsiones de lo establecido en el artículo 103 de la ley 27.743, que modificó el artículo 22 de la ley nacional 24.196, con una salvedad, porque la ley el artículo 103 establece que puede ser establecida la regalía minera entre un 3 y un 5%. Nosotros creemos que ante la escasez de fondo que ha manifestado el Estado provincial y a efectos de evitar cualquier medida de discrecionalidad, directamente debemos establecer el monto de las regalías en un 5% del valor del boca de mina, no dando la facultad para que sea entre el 3 y el 5%, sino fijarla directamente a través del 5% a efectos de fijar discrecionalidades con respecto a esa situación. Ahora, en el artículo tercero de nuestro proyecto, establecemos que, conforme lo establece el artículo 68 de la Constitución Provincial que he explicado anteriormente, establecer una participación del 35% donde se encuentre situado el yacimiento, al departamento donde se encuentre ubicado el yacimiento en concepto de recaudado por regalías mineras. Dentro de ese departamento, la participación del municipio donde se encuentre situado el yacimiento será del 70% y el 30% restante se distribuirá entre los otros municipios existentes. Acá debemos hacer una aclaración. La Constitución habla de departamentos, no habla de municipios, y el sujeto jurídico para percibir las regalías es el municipio, no es el departamento. Por lo tanto, nosotros proponemos que en el departamento donde se encuentre ubicado el yacimiento, el 70% de ese 35% vaya al municipio donde se encuentre ubicado el yacimiento y el resto se distribuya entre los otros municipios que componen el departamento. Y también establecemos que un 5% de las regalías mineras se participará al departamento que contribuya con recursos hídricos para el funcionamiento del yacimiento minero si está ubicado en otro departamento. Y también proponemos una modificación al artículo 7. Por los conceptos enunciados precedentemente y a efectos de evitar una doble fundamentación, proponemos que los municipios situados en el departamento en el que se encuentra el yacimiento minero deberán proponer al Poder Ejecutivo provincial, a los efectos de su inclusión en el presupuesto general de cálculo y recursos del sector público, las obras de infraestructuras, proyectos de inversión y de desarrollo productivo que estimen prioritarios en relación a la participación asignada en el artículo 2. Esto viene a modificar lo establecido en la legislación vigente, pues deja de ser un podrá para un deberá, para que el Poder Ejecutivo Provincial incluya en el presupuesto general de recursos las obras que los municipios, en facultad de su autonomía, decidan efectuarlo, evitando así toda discrecionalidad y, digamos, evitar errores que hemos cometido en el futuro inmediato. Creo
que esas obras también que establezca el municipio deberán encontrarse dentro de un plan estratégico de desarrollo económico ajustados a los montos de regalías que estimen percibir este año. Con lo cual, señora Presidente, estamos modificando la situación actual, donde si bien se percibe el recurso, se ejecuta el recurso, como decimos en la jerga, pero no sabemos a dónde va a ejecutar el gasto, pues esos recursos son derivados al fideicomiso minero, que no sabemos cuáles son las obras, quién autoriza, cómo se autoriza, qué ejecuta, cómo se ejecuta, y únicamente nos enteramos por el diario, siendo esta Cámara la que tiene facultades constitucionales de autorizar el gasto. Entonces, yo creo que con esta situación venimos a modificar una situación actual a efecto que los municipios vuelvan a tener una participación y una determinación en qué quiere ejecutar y cómo quieren ejecutar los importes percibidos en concepto de regalía, que son en definitiva el poder que tiene de resarcimiento que tiene por la utilización de un recurso extractivo. Los montos restantes a los que les corresponde por artículo 171 de la Constitución y que conforman el Tesoro, deberán ser ingresados al Tesoro provincial y ser aplicados exclusivamente a gastos e inversiones en educación, salud y seguridad, conforme lo disponga el Poder Ejecutivo Provincial. Es por eso, señor Presidente, creemos que con este proyecto de ley nosotros venimos primero a adherirnos a lo que establecido en el artículo 103 de la 27743, a fijar un monto de regalías mineras de un 5% para evitar una discrecionalidad, cumplir con lo que establece la Constitución de la provincia de Catamarca, de establecer una participación efectiva y decidida por el municipio donde se encuentre el yacimiento, y darle lo que queda a través del artículo 171 de la Constitución provincial a conformar el Tesoro de la provincia de Catamarca. En este sentido, pido a mis pares que acompañen este pedido y este proyecto, porque creo que estamos haciendo justicia al otorgar nuevamente a los municipios el poder de decidir sobre lo que les corresponde para el resarcimiento de una industria extractiva como es la minería. Muchísimas gracias.